Recibió una de las recompensas de la sala esa Meije. Y eso es todo, las gemas de 7 estrellas se unirán. En el mismo momento, una imagen del monje budista. El rey Maitreya apareció en su cabeza, sosteniendo un bastón en el que se veía una gema azul. Y al final todos imaginaron al rey tirano, sentado con una sonrisa arrogante, y lanzando 3 gemas al aire frente a él. Guzong continuó de pie cerca de la puerta, y levantó su mano con su espada sobre su cabeza, diciendo que esta sería una batalla legendaria, y se convertirían en grandes guerreros, escribiendo la historia de una nueva revolución. Mientras la gran multitud de personas, de pie justo frente a él, levantaron las manos por encima de sus cabezas y vitorearon. Todos alrededor levantaron las manos. Y continuó regocijándose, mientras Deose se llevaba las manos al pecho, y mirando hacia un lado con una mirada seria. Pensé que hace solo un mes, estas personas vivían en un país desarrollado. Y participó en elecciones. Y Ansu de pie a su lado, esperando con un look inspirado. Sostuvo su mano doblada en un puño frente a él. Y dijo que esto era tan inspirador. Y fue como si se hubiera encontrado a sí mismo, en las páginas de una novela de artes marciales. Y el protagonista no entendió lo que escuchó. Pronunciando sus palabras inmediatamente después de esto, Haeyeon y Guzong entraron por la puerta, encontrándose en una cueva. Y él levantando su mano con la hoja sobre su cabeza. Su boca abierta gritó. Mientras Ansu continuaba diciendo que allí. Después de todo, todo es siempre exactamente así. Los secretos místicos indicados en los mapas del tesoro. Una espada legendaria escondida en una misteriosa cueva de piedra. Y una profecía de que la persona que recupera la espada se convertirá en el gobernante del mundo. Doc caminó hacia adelante a través de la cueva, girándose un poco hacia un lado y dijo que sí. Esto es un cliché completo. Y Ansu girando en su dirección. Caminó a su lado y dijo que, aparentemente, él estaba familiarizado con el género. Mientras que un gran número de personas sobrevivientes. Inmediatamente después de escuchar esto, el protagonista dirigió su mirada satisfecha hacia adelante y sonrió ampliamente. Sin decir nada después de una breve pausa, Doc se detuvo en su lugar y giró ligeramente hacia un lado, continuando sonriendo, con una expresión de satisfacción en su rostro. Dijo que le gustaba leer cuentos. Y no sabe si es consciente de ello. Pero después de los clichés, a menudo ocurre un giro inesperado en la trama. Mientras pasaba a su lado, Ansu de repente volvió la cabeza hacia un lado. Y estaba muy sorprendido y desconcertado por lo que escuchó. Doc inmediatamente agregó que, por ejemplo, el mapa del tesoro resulta ser falso. Y Ansu inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. Pidió con gran interés que realmente lo pensara. Va caminaba junto a los otros reyes. Y de repente dejó de levantar la mano. Y miré hacia un lado con una mirada seria. Mientras Deose continuó su historia y dijo que los aventureros caen en una trampa. Y los que planearon todo obtienen una recompensa. Y su caso puede llegar a ser solo eso. Inmediatamente después de esto, el protagonista sonríe. Abrió la boca de par en par. Y dijo que estaría decepcionado si todo estaba equivocado y Ansu girando en su dirección. Esperaba con una mirada desconcertada. Y pregunté por qué esto era tan. En el mismo momento, Deose respondió a su pregunta diciendo que mapas, llevar al tesoro es un giro en la trama demasiado popular. Y Ansu girando la cabeza ligeramente hacia un lado.
Miró al frente, con una expresión de satisfacción en su rostro. Y sonrió un poco, después de lo cual se dio la vuelta. Sonrió un poco y dijo eso. ¿Le parece la popularidad de tales giros en la trama? Solo prueba la eficacia. Ideóse, caminando a su lado. Volvió la cabeza hacia un lado, con una sonrisa petulante. Miró hacia adelante y pensó que ya había comenzado a poner excusas. Doc continuó caminando hacia adelante con una mirada segura. Y levantando un poco las manos. Dijo que si el autor usa clichés solo por su eficacia, entonces parece no tener derecho a llamarse a sí mismo. El autor y ellos no están en la novela de todos modos. Y no tienen autor. Quien escribió esta situación mientras Ansu, caminando a su lado, estaba muy estupefacto por lo que escuchó. Y se detuvo abruptamente en su lugar, esperando con una mirada en blanco. Inmediatamente después de eso, miró hacia arriba como si pusiera los ojos en blanco. Y simplemente se quedó en silencio. No reaccionar a las palabras pronunciadas. Ansu continuó caminando por la cueva, pisando el suelo con sus pies. Y preguntó si él era el autor. ¿Cómo saldría todo? Y Dark sigue caminando a su lado, pisando el suelo. Estaba muy desconcertado por esta pregunta. El protagonista, después de pensar un poco, miró hacia arriba y colocó su mano en su barbilla. Dijo que nunca había pensado de esta manera. Porque era un lector. Y Sam, caminando justo detrás de él, miró en su dirección con sorpresa. Y esperó una respuesta mientras Ansu, de repente, dijo que pensó que usaría los mismos clichés. Él siguió caminando, mirando hacia adelante con una expresión de confianza, diciendo que todo era para satisfacer a los lectores. Mientras Deo se camina a su lado, giró en su dirección con una mirada sorprendida. En el mismo momento, el protagonista sonrió ampliamente después de escuchar las palabras. Doc volvió la cabeza bruscamente hacia un lado, y esperaba con una expresión loca en su rostro, sonriendo un poco, diciendo que estaba pensando como un verdadero autor. Después de lo cual, añadió que no hay nada malo con un cliché. Y lo principal es no ser un plagiario vergonzoso. Y Ansu giró bruscamente la cabeza hacia un lado. Y estaba muy sorprendido por las palabras que escuchó, preguntando de nuevo sobre el plagiario. Inmediatamente dijo que ese era exactamente el caso. En el mismo momento Ansu, sonriendo ampliamente, con una expresión claramente insatisfecha en su rostro, estaba enojado y dijo eso. Muchas historias son similares entre sí. Y difieren solo en detalles menores. Y esto ya no es plagio. Deose, caminando a su lado, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Sonrió maliciosamente y dijo que, si fueras el autor, lo habría hecho de manera diferente. Y Ansu estaba muy sorprendido por esto. Y preguntó qué habría hecho de manera diferente. En ese mismo segundo Deose, con un movimiento agudo de su mano, tomó la hoja por la empuñadura y comenzó a sacarla, diciendo que, por ejemplo, Panzo estaba en su lugar. Sin tener tiempo para decir una palabra, con una expresión de sorpresa en su rostro. Cuando en el mismo momento, una espada brilló cerca de su cuello. Y dejó atrás solo una marca azul brillante. Su cabeza comenzó a caer lentamente de sus hombros. Y Deo se paró justo frente a él. Moviendo su mano hacia un lado, sonrió ampliamente y dijo: Eso es todo. El protagonista miró al frente con una cara engreída. Y sonriendo dijo eso. Parece que ya no podrá usar esto. Evetar lo siente mucho. Cuyo cuerpo cayó al suelo,
con su cabeza acostada a su lado. Y no mostró ningún signo de vida. Ni siquiera sangrando. Mientras la gente alrededor gritaba con miedo y no entendía lo que estaba pasando. De repente la cabeza cortada se sacudió ligeramente. Y los alumnos volvieron a su lugar. Con gran velocidad inmediatamente después de esto. La cabeza de Ansu, que estaba tirada en el suelo, volvió su mirada hacia un lado. Y sonriendo ampliamente con una expresión loca en su rostro. Dijo que esto era muy interesante. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario principal. No las 4 el derecho al trono. Y sus condiciones y características. La ventana de notificación del sistema. Habló sobre el derecho al trono. Y lo describió. Se destacaron varias estaciones en el mapa del metro. El primero de los cuales estaba en la línea de metro púrpura, llamado Wangmin. ¿Cuál es la ubicación actual? El segundo fue Yumeiro, que estaba en la intersección de varias líneas de metro. Y era la estación base. Y la tercera estación. En la línea del metro naranja estaba Changxin. ¿Cuál era la estación objetivo? El techo de la cueva estaba iluminado con una luz brillante, mientras el ruido fuerte y la conmoción resonaban a través de él. El cuerpo sin cabeza de Ansu yacía en el suelo, en medio de la cueva, con Doc caminando lentamente hacia él, mientras sus aliados estaban detrás de él, y el resto de la gente en la cueva. Se apiñó a su alrededor y dijo, fue un asesinato, y pidió. ¿Qué le pasaba con este tipo? En el mismo momento de Ose, con un hábil movimiento de su mano, tomó la cabeza cortada por el pelo, mientras que la gente a su alrededor dijo que, aparentemente, no compartieron algo. Doc sostuvo su cabeza en su mano y miró hacia adelante, inclinando un poco con una mirada arrogante y segura de sí misma. Dijo que solo conocía a un Evetar. Y preguntó que su verdadero nombre era Ansu Xion. Y Ansu sonrieron. Y esperaba con una expresión loca en su rostro. Y estuvo de acuerdo con él y pensó que, como él asumió que era el primer apóstol. Después de lo cual, inmediatamente pensó que era un maldito plagiario. Mientras la cabeza de Ansu mira hacia arriba, dijo con una sonrisa engreída que tenía razón. Y fue él quien difundió la revelación. Doc continuó de pie en el mismo lugar, esperando con una mirada satisfecha, y sosteniendo la cabeza de su oponente en su mano. Diciendo eso para ser precisos. Él distribuyó sus escritos plagiados. Y Ansu negó con la cabeza. Y con insatisfacción en su voz. Dijo que sus revelaciones no eran plagio. Y uno no puede comparar su trabajo con esta basura. Mientras que él inmediatamente dijo que eso es. No niega haber leído el original. La cabeza cortada volvió su mirada bruscamente hacia un lado. Y gritó a los demás que lo mataran. ¿Y por qué se congelaron en su lugar? Mientras los demás retrocedían con miedo y sorpresa. Diciendo que era una cabeza viva. Deose, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, sonrió ampliamente. Cerrando los ojos y dijo eso por cierto. El cliché del que estaban hablando comenzaría. Muy pronto, mientras la cabeza de Ansu miraba un poco hacia arriba. Con gran disgusto y apretó los dientes con ira. El círculo de fuego avanzó a gran velocidad, dejando atrás solo un rastro naranja. Hats miró hacia adelante, con una expresión seria en su rostro. Y dijo que habían llegado tan lejos. Y necesitaban tener cuidado. Mientras justo frente a él estaba un tipo con una camisa azul. Quien en el mismo momento le voló la cabeza por ese mismo círculo de fuego, que se apresuró a acercarse a gran velocidad.
Un gran anillo de batalla mágico se precipitó con gran velocidad a través de una multitud de personas y los hirió, dejando atrás solo un rastro naranja brillante y salpicaduras de sangre, mientras los sobrevivientes gritaban de dolor. Y traté de esconderme del golpe, esparciéndose a los lados una gran anillo de batalla mágico se precipitó hacia adelante a gran velocidad, a través de la cueva directamente a la oscuridad, dejando atrás rastros de color naranja brillante. Un hombre con ropa roja apoyando su cabeza en su mano, su boca ligeramente abierta, dijo que el palanquín necesitaba ser creado. Estaba en el trono sentado en él con una mirada petulante, mientras sus sirvientes levantaban el palanquín, tirándolo sobre sus hombros. Y anillos amarillos voladores aparecieron desde arriba. De la nada Deose de repente saltó hacia atrás, extendiendo su mano con la hoja hacia un lado. Y en el otro continuar sosteniendo la cabeza cortada de Ans. Y muy asustado, gritó que Sam y Gil deberían retroceder, mientras estaban parados detrás de él. Bruscamente comenzó a retroceder, esperando con una gran sorpresa y desconcierto. Y el hombre con ropa roja, inclinando ligeramente la cabeza hacia adelante, con una sonrisa petulante y maliciosa, les dijo que siguieran adelante en el mismo momento. Sus sirvientes llevaron el palanquín, en el que estaba sentado el mismo hombre con ropa roja, adelante con gran velocidad, hasta que la gente apenas tuvo tiempo de separarse. De repente sus sirvientes soltaron el palanquín y voló hacia adelante con a gran velocidad, derribando a la gente parada al frente, continuando sentado en su trono. Y mira todo lo que estaba pasando, con una mirada amenazante, mientras el resto de los sobrevivientes caían al suelo. El resto trató de huir del golpe. Los 4 reyes estaban aterrorizados y huyeron, volviendo con el miedo en sus rostros, mientras que el hombre dijo que eran patéticos, pero se llamaban a sí mismos reyes. Después de lo cual, se levantó abruptamente de su trono, inclinado hacia adelante, manteniendo una mano en el bolsillo, mientras los anillos voladores continuaban flotando en el aire. A su lado, un hombre con ropa roja, con una cara satisfecha, parado en su lugar, giró la cabeza hacia un lado y esperaba con una mirada arrogante, mientras anillos voladores flotaban cerca de él, y él mismo estaba envuelto en energía roja translúcida. Mientras que la ventana de notificación del sistema mostró una descripción del personaje joven que y sus características. Deose se quedó en su lugar, inclinándose un poco hacia adelante, y sostuvo la cabeza de Ansu en su mano, mirando al frente con una mirada sorprendida y asustada, pensando que sí. No es de extrañar que sea tan fuerte con 3 paquetes de eso. Y mirando los anillos amarillos girando en el aire, pensé que incluso tenía un objeto oculto. Eso no estaba en los 3 anillos giratorios originales. Y generalmente es imposible luchar contra con él. Aparentemente. Realmente atrajo a varios profetas a su lado, que esperaba con una mirada engreída. Y sonrió un poco, mientras una energía roja apenas visible lo rodeaba. Y 4 Tokubai apareció sobre su cabeza, envolviendo todo alrededor con brillante rayo amarillo y Deose continuó pensando que tenía un fuerte conexión con la constelación. Debería violar la probabilidad y la charla sobre inmediatamente será interrogado, con una prueba de plausibilidad. John se quedó quieto mirando hacia adelante y dijo que sí. Era un tirano, pero solo hasta ese momento. ¿Por qué? Mientras varias personas armadas se paraban frente a él, poniendo sus espadas justo delante de ellos. Y teníamos miedo de todo lo que estaba pasando.
y todos los alrededores estaban envueltos en polvo. En el mismo momento, exclamó bruscamente, moviendo una mano hacia un lado y levantando al otro contra su pecho, y liberó una gran cantidad de energía roja, abriendo su boca de par en par con una mirada loca, diciendo que se está escribiendo una nueva historia. Él no tiene miedo del pasado. Oh, genial. Un joven cantó la pistola después de hablar. Agitó bruscamente la mano y envió varios anillos giratorios que destruyó a las personas que se interpusieron en su camino, dejando atrás solo salpicaduras de sangre y rastros de color naranja. Después de todo lo que pasó, Johan y Gessun girando en diferentes direcciones, gritó que no había necesidad de retirarse y todos deberían ir al ataque. Doc y sus compañeros se pararon en medio de la cueva, sin entender lo que estaba pasando, mientras dos grupos de personas se encontraron en una feroz batalla, difundiendo los sonidos de la espada, golpes en toda el área. Y estábamos muy emocionados. Doc continuó de pie en el mismo lugar, sosteniendo la cabeza de Ansu que se reía maliciosamente en su mano y girando la cabeza un poco hacia un lado. Con una mirada seria, preguntó que no iba a pelear. Y aparentemente fue divertido para él de nuevo. ¿Te metió algo en la mengue? Ansu luego volvió su mirada ligeramente hacia un lado y miró al frente con una sonrisa engreída, diciendo que él pensaba que todo iba según el plan, y que mientras los reyes luchaban, podría conseguir la espada de los 4 tigres. Doc estaba en el mismo lugar, mirando la cabeza de su enemigo, que tenía en la mano. Y Ansu continuó diciendo que esto no sucedería. Y su partida con la revelación fue buena. Pero se había estado preparando mucho para este día, más largo que él y él. Inclinando un poco la cabeza hacia adelante, miró hacia un lado con una mirada engreída, y dijo que esto era una especie de tontería. Después de escuchar esto, Ansu inmediatamente sonrió maliciosamente. En el mismo momento agregó que, al final, el cliché ganaría. Y la gente luchando entre sí en esa misma cueva. Se volvió bruscamente hacia un lado, mirando al frente con una mirada sorprendida, mientras un rayo amarillo brillante aparecía en el aire. Y de la nada y la voz dijo que todos estaban apasionados por la batalla. De repente un paramablador en traje de negocios apareció en el aire desde el rayo. Y dijo eso, incluso su venerable constelación está participando. Él entiende que todos quieren alcanzar el nivel legendario. Mientras los reyes parados abajo levantaron la cabeza y se vieron con muy sorprendidos y malentendido de la situación. En el mismo momento, Param levantó bruscamente la pata y chasqueó los dedos, iluminando todo alrededor de con más relámpagos amarillos, diciendo que tenía prisa por contarles buenas noticias. Era hora de revelar la segunda condición. En el mismo momento, apareció la ventana de notificación del sistema, justo enfrente de todos los sobrevivientes en la cueva, y notificado sobre el derecho al trono y sus 2 condiciones. Y Param continuó en el aire. Vi lo que estaba pasando y dije que, por cierto, en la lucha por el trono absoluto, solo 5 personas pueden participar. Después de lo cual, la ventana de notificación del sistema notificó que el número de personas restantes, Kins tenía 14 años. Y el tipo mirando la ventana de notificación del sistema. Eso apareció justo enfrente de él. Abrió la boca de par en par sorprendido y preguntó sobre 14. Mientras Beck estaba de pie a su lado. También estaba muy sorprendido.
Y miró directamente frente a él, con incomprensión, diciendo que la mayoría aparentemente no vino aquí. En el mismo momento, la charla decía que ahora hay 12 reyes aquí. Y Deose, después de haber escuchado esto, inclinó un poco la cabeza hacia adelante. Miró hacia un lado con una mirada desconcertada y seria, pensando que había hasta 12 de ellos. Y él no previó esto, hasta que su mano la respaldó con desconcierto en sus ojos. Y me sorprendió mucho después de escuchar la noticia. La gente sobreviviente de la cueva gritó con gran disgusto que uno de ellos seguía siendo un rey. Y todos eran mentirosos. Y mientras John extiende sus brazos hacia los lados, abriendo la boca se rió a carcajadas. Y dijo que eran tontos patéticos. Y listos para apuñalarse por la espalda. Hassan puso su mano frente a él, con una cara llena de descontento. Miró hacia adelante y abrió la boca de par en par. Dijo que ahora no es el momento de luchas internas. Y tenemos que centrarnos en el tirano. La cabeza cortada del rey Anzu. Abrió la boca de par en par. Y gritó que todos deberían venir. Aquí este tipo es el rey. Deo se separó en su lugar. Su mano baja con su espada hacia abajo. Y miré hacia adelante con calificando la comprensión. Mientras Anzu continuaba diciendo que lo vio todo. Y tenía una bandera. Y todas las personas a su alrededor de repente se dieron la vuelta, mirándolo en el mismo momento. La expresión en sus rostros cambiado a uno insatisfecho. Y miraron hacia adelante como desde la oscuridad. Con una mirada loca y Deose inmediatamente soltó la cabeza del enemigo de sus manos. Y miré hacia adelante, con una mirada claramente insatisfecha y decepcionada. Mientras Sam, con el miedo en su rostro, continuó detrás de él. Inmediatamente después de esto, Deose de repente pisoteó su pie con gran fuerza, destruyendo la cabeza de Anzu y apretando los puños, preparándose para la próxima batalla. Mientras que el resto de los sobrevivientes dijeron que, si lo matan, y si es el primero. Doc y sus dos compañeros continuaron parados en sus lugares, esperando con una mirada seria y segura de sí misma. La gran cantidad de personas sobrevivientes miraron hacia adelante, completamente frenéticos como si estuvieran en la oscuridad. Hasta que se escuchó un fuerte sonido de impacto detrás de ellos. Doc continuó de pie en su lugar. Y miré hacia adelante, con una expresión incomprensible en su rostro, sosteniendo una hoja en su mano. Mientras estaba frente a un tipo que había escapado de la multitud, apuñaló a Beck con su espada en el estómago. Y gritó de dolor. Su boca bien abierta. En el mismo momento, el tipo hizo un movimiento agudo con su mano. Y contraatacó, cortándose el pecho y causando daños fatales al caer. Y la notificación del sistema. La ventana anunció que el número de reyes había disminuido. La chica de repente corrió hacia Ji-Yun, con una expresión de sangre fría en su rostro. Apuñaló su cuchillo directamente en su pecho, mientras abría la boca de par en par. El dolor se extiende por todo su cuerpo. Jian y Gusun se pararon en medio de la cueva, apoyándose el uno en el otro y mirando hacia adelante, con miedo en sus rostros, y no entender lo que estaba pasando. Y el resto. Los supervivientes los rodearon gradualmente por todos lados, hasta la notificación del sistema. La ventana anunció que el número de reyes tenía 12 años. Juan estaba en el mismo lugar, volviéndose hacia un lado con una mirada claramente incomprensiva, mientras uno de los chicos se clavaba el cuchillo en la pierna. Y miré la herida con una mirada genial.
y otra persona vino corriendo desde el otro lado. Inmediatamente después de esto, John sonrió bruscamente. Y miré al frente con una mirada loca, diciendo que solo eran insectos patéticos. En el mismo momento, usó anillos voladores bruscamente. Se inclinó hacia adelante y extendió los brazos hacia los lados, con una expresión más como un demonio enfurecido. Y mató sin piedad a las personas que lo rodeaban. John continuó de pie en el mismo lugar. Más que recuerda a un demonio enojado. Y miró hacia adelante mientras una cabeza cortada sonriente brilló a su lado, mirando en su dirección. Jian giró bruscamente la cabeza hacia un lado y notó la ausencia de una joya en su personal, que le sorprendió y asustó mucho. Mientras una chica mostraba su silueta en las personas supervivientes luchando entre sí, corriendo hacia adelante con gran velocidad, sosteniendo varias gemas con 2 manos cerca de su pecho. En el mismo momento, con un hábil movimiento de su cuerpo, ella se apresuró a atravesar a varias personas, golpeándolos ligeramente. Estaban desconcertados. No entendí lo que era. Esparciéndose a los lados, la chica sonrió ampliamente, mientras su pelo corto le cubría la cara. Y ella dijo lo que dijo. Ella de repente se detuvo en seco, en una pequeña roca en medio de la cueva, llamándolo diciendo eso al final. El cliché gana mientras un gran número de sobrevivientes se paró justo enfrente de ella, con confusión en sus rostros. Ella inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y sonrió ampliamente esperando con una mirada engreída, sosteniendo sus brazos cruzados frente a ella, mostrando las gemas entre sus dedos. Mientras que la notificación del sistema Windows anunció que era la reina falsa, An Soo-yoon, que se había apoderado de todas las gemas de las estrellas. Deo se separó en el mismo lugar, inclinándose un poco hacia adelante, sosteniendo la hoja recta frente a él. Y esperaba con una gran sorpresa, pensando que este era el verdadero cuerpo del plagiario. Y no esperaba ser una mujer. Y la reina falsa era un nombre perfecto para ella. Swan continuó de pie sobre una pequeña piedra, sosteniendo gemas en sus manos, justo enfrente de un gran número de sobrevivientes en la cueva. ¿Quién no entendió qué tipo de chica era? Yedeose continuó viendo todo lo que estaba sucediendo, pensando que, aparentemente con la ayuda de los avatares, ella se volvió segura de los reyes y estaba esperando su oportunidad. En el mismo momento, la ventana de notificación del sistema notificó que las gemas de las estrellas juntos se estaban convirtiendo en nuevos objetos. Y las piedras de diferentes colores, que de repente se convirtió en